gustaría comenzar un poco sobre su historia, que muchas veces ya la ha comentado en otros foros, en otras conversaciones. Sin embargo, repasar un poco de cómo fue su infancia y qué recuerdos siente usted que influyeron en su forma de mirar la comunicación. Bueno, bromeando digo que el día que escriba mi biografía la voy a titular Los generales y yo. Yo nací en el año 33 y en el año 36 el general Franco desató una guerra sangrienta con el apoyo de Hitler y Mussolini, y mis padres, que eran de izquierda, republicanos, fueron tomados presos. Los condenaron a ambos a muerte. Mi padre fue fusilado, fue asesinado el 31 de diciembre del año 36 y mi madre permaneció durante 7 años y medio presa. Cuando pudimos, tratamos de sobrevivir, era imposible. Esa época de posguerra civil y luego la guerra mundial y la posguerra mundial, la supervivencia era, pasamos hambre, necesidades. Yo nací en un pueblecito rural y ahí me crié mis primeros 3 años, salvo algunas salidas a Madrid, donde mi padre, médico, era asistente de un médico notable, Roberto Novoa Santos. Cuando ya no pudimos resistir más, migramos a la Argentina. En Argentina nos establecimos, trabajamos duramente para pagar los pasajes. Habíamos viajado pidiendo prestado para pagar los pasajes. Pagamos los pasajes y mi madre insistió en que teníamos que estudiar. Y bueno, en cuanto pudimos, rendimos la equivalencia de los años de bachillerato que habíamos hecho en España con la Argentina y completamos la enseñanza secundaria y luego entramos mi hermano y yo a la universidad. ¿Qué año sería ese que llegaron ustedes acá a Argentina? Llegamos a la Argentina el año 1947. Ahí me encontré con un grupo de exiliados políticos españoles que seguían pensando y viviendo una España que ya no existía. Pensando en volver a España, no miraban el país en que vivían. Yo me dije a mí mismo, el país al que llegue me voy a integrar. No puedo trabajar de extranjero. Ahí comencé a validar una de mis tesis fundamentales, y es que así como en el mundo industrial un elemento básico de calidad de los productos es la homogeneidad de estos productos, en el mundo biológico y en el mundo social es la diversidad el elemento fundamental de calidad. Las diferencias sociales, culturales, de color, de pigmentación, de creencias, son fundamentales para que una sociedad florezca. Llegamos a la Argentina en el 47 y empezamos a estudiar en el 57. Primero trabajamos para pagar los pasajes y luego pudimos entrar a la universidad. En ese entonces la universidad era gratuita y yo empecé a estudiar geología. Había ido con la idea de estudiar física, pero al ver las materias de geología vi que me ponían más en contacto con la realidad física del territorio. Y para mí ese contacto con lo real, con la naturaleza, es importantísimo, porque me crié ahí, nací en ese entorno. Entonces, al ver geología, me cambié a geología. Trabajaba en la Dirección General de Geología y Minería, era ayudante de trabajos prácticos en geomorfología y además había un curso de ingreso porque en esa década, la década del 50,
se produjeron dos hechos a nivel mundial muy importantes. Uno fue el descubrimiento de la estructura del ácido ribonucleico, de la estructura en helicoide del ADN. Por ese descubrimiento le dieron un premio a Watson y Crick, siendo así que ellos habían robado a una cristalógrafa que había fotografiado esa estructura, le habían robado las placas y las habían publicado como propias, ¿no? Uno de los rasgos distintivos del machismo. Ese fue un hecho que hizo que mucha gente se motivara a estudiar biología. Y el año 57, los soviéticos ponen en órbita el primer satélite, el Sputnik. Y eso genera un enorme interés por la ingeniería y por la física. Entonces, a la facultad entraban normalmente 200 alumnos al año. En 5 años la cifra llegó a 2.000 alumnos. ¿Cómo manejar esa cantidad de gente? Se hizo un curso de ingreso que era orientador y además proporcionaba o trataba de compartir con los alumnos el método científico de pensamiento. Y era orientador porque recibíamos gente en biología que decía que quería estudiar biología y lo que le interesaba era la medicina. Gente que quería estudiar física, pero en realidad lo que le interesaba era la ingeniería. Entonces, el curso permitía orientarlos para que siguieran la carrera que realmente les interesara. Trabajando en eso, llegó un equipo donado por la Fundación Ford a la facultad, un equipo de lo que llamábamos entonces televisión educativa, es decir, un conjunto, 3 cámaras, una consola para pasar de una cámara a otra, por fundido a negro, fundido encadenado o corte directo, y para registrar las imágenes un cinescopio, es decir, un reproductor de cine de alta intensidad, alta luminosidad y una filmadora que grababa esa imagen. El decano me llamó y me pidió que integrara el grupo que iba a trabajar. Yo era estudiante, ahí había un grupo todos eran doctores en matemáticas, física, química, biología, y yo por geología era alumno. El decano me llevó porque yo durante bastante tiempo en el consejo directivo, como representante estudiantil, había insistido en que una universidad puede existir sin investigación, y la nuestra era una demostración de eso. Durante años no se había hecho investigación y la universidad había sobrevivido. Una universidad puede existir sin docentes. La gente puede recibir libros y estudiar. Sin lo que no puede existir una universidad es sin alumnos. Sin alguien que aprenda. La universidad tiene como función formar personas en determinadas disciplinas. Y como yo planteaba esto reiteradas veces en el consejo directivo, el decano me llamó y me dijo, bueno, Calvelo, aquí viene un equipo de televisión educativa, quiero que se incorpore como integrante del equipo por geología. Mi respuesta fue, no tengo televisión, no veo televisión, no me gusta la televisión. Y el decano me dijo, mire, lleva 3 meses molestando en el consejo con que no hacemos nada por la docencia, ahora viene un equipo y lo que le estoy diciendo no es una consulta, es una orden. Usted se integra al grupo. No le dejó otra opción. No me dejó otra opción. Cuando me preguntó antes cuánto ganaba en cada uno de mis trabajos, le dije, me fijó un sueldo un poquito superior, un 5% superior a mis ingresos, y me integré a ese equipo. Al cabo de 6 meses había descubierto todo el potencial de los instrumentos audiovisuales para la práctica pedagógica.
Mostrar lo muy pequeño a través del microscopio, lo muy grande a través del telescopio, lo muy lento a través de la toma con cámara acelerada, lo muy rápido a través de la toma cuadro a cuadro. Es decir, había una posibilidad no de modificar el tiempo, pero sí el tiempo de observación. Además, podíamos llevar al aula cosas que estaban lejos. En geología, por ejemplo, mostrar todas las formaciones geológicas. No podíamos llevar a los alumnos a recorrer el país para verlas, pero podíamos traerlas grabadas. Todo esto en Argentina. Todo esto en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y al cabo de un año, el decano me nombró director de departamento. Con gran escándalo de los doctores, que cómo es que nombra a un alumno director de departamento. Y Rolando García, el decano, dijo, es que es el único que comprendió, entendió y maneja la validez de estos instrumentos para la propuesta pedagógica. Le planteé que no quería tener gente de la televisión, que quería trabajar con alumnos de cuarto y quinto año. De universidad. De la facultad. De la facultad. Porque conocían las materias y conocer los equipos para alguien que estudió matemáticas, física y química es muy fácil. Esa fue la primera condición. Y la segunda, quería un equipo formado mitad hombres y mitad mujeres. Importante. Esto lo planteé en el año 58. 58. Aceptó las dos condiciones y así comencé a trabajar. Y cuando produjimos un curso de química, uno de física, uno de matemáticas, uno de geología, que era yo el que lo daba, y cuando ya teníamos esos cursos y los estábamos usando, vino un golpe de Estado, el de Onganía. Y Onganía allanó la universidad, expulsó a patadas a la gente y yo me quedé sin trabajo y sin país. Tuve que irme de... Otra vez. Por eso digo que mi biografía... Va a ser los generales y yo. Cuando se dio el golpe de Onganía, yo no estaba en la Argentina. ¿De quién, disculpe? Del... Onganía. Onganía. Porque dio el golpe de Estado. Perfecto. El general Onganía. Yo no estaba. El decano me había enviado con un físico y un químico al coloquio de física de Pekín. Estaba en China. Y en ese coloquio de física yo presenté un documento sobre uso de medios masivos para la educación en ciencias básicas. Y luego el gobierno chino nos invitó a hacer una gira. Los otros dos no quisieron quedarse porque sospechaban que algo andaba mal con la facultad. Yo me quedé y durante 40 días visité diversos lugares de China. Volví a Europa y ahí me encontré con que me había quedado sin trabajo, y que había que emigrar. La Fundación Ford organizó una operación de rescate. Todos los grupos de investigación y de trabajo como el mío los colocó en Chile, en Perú, en Venezuela, en México, en Francia, en Italia. Y a mí me dijeron, recorra América Latina de norte a sur y vea en qué lugar puede reproducir lo que estaba haciendo en Buenos Aires. Lo que yo estaba haciendo en Buenos Aires no era lo que se llama televisión educativa. Descubrí rápidamente que poner una cámara frente al docente y otra frente al pizarrón no es pedagógico. Nosotros reemplazábamos, después de presentarse y a iniciar el curso, reemplazábamos el rostro del profesor por las imágenes de experiencias, de la realidad, de pruebas, de gráfica. Material bibliográfico, un poco sentido. Material que permitía comprender mejor lo que le estaba explicando. No ver el rostro nomás del profesor que no transmite nada, básicamente. No,
algo transmite, al principio transmite algo y de vez en cuando tiene que aparecer en las secuencias que llamamos conectivas para vincular un tema con otro. Ahí puede aparecer un cartel, pero también puede aparecer el rostro del profesor. Y no te acordarás, pero yo siempre les digo a los participantes en mis cursos que están analizando constantemente al profesor. Están analizando tres cosas a través de los procesos de comunicación gestual. Si conoce el tema del cual está hablando, si sabe cómo compartirlo con los que no lo saben y si tiene ganas de hacerlo. Y eso se mide gestualmente. No basta que el profesor lo diga. El énfasis, la entonación, todo lo que los lingüistas llaman rasgos suprasegmentales, le dicen al oyente si el que está hablando realmente tiene ganas de hablar y de compartir lo que sabe. Entonces, de vez en cuando tiene que aparecer. Pero el resto del tiempo, poner una cámara frente a un profesor hablando, como hablaría en una clase tradicional, no tiene sentido. Hay que usar al máximo el potencial del instrumento audiovisual. Totalmente. Y eso significa que la estructura de la palabra es diferente en una clase personal que en una clase audiovisual. En una clase audiovisual hay que hacer constantes referencias a lo que se está viendo, a lo que se está mostrando. Constantes referencias, ¿no? Entonces ahí empecé a descubrir que lo que hacíamos no era televisión educativa. Fíjate, cuando hablas de televisión educativa, el sustantivo es televisión y educativo es un adjetivo que le pones encima. Lo que nosotros creamos entonces fue la pedagogía audiovisual, donde lo sustantivo es la pedagogía y lo audiovisual es el instrumento útil para la propuesta pedagógica. Y después, cuando empezamos a trabajar en el área rural y descubrimos algo que nos dijeron los campesinos en el altiplano: si lo oigo, me olvido, a menos que estudies música. Si lo veo, me acuerdo. Si lo hago, lo aprendo. Todos nuestros cursos tenían un trabajo práctico final, construido para un destinatario y probado con el destinatario. Eso significaba que había que compartir información, habilidades intelectuales y destrezas psicomotrices. Entonces pasamos a hablar de pedagogía masiva multimedial, porque a veces había que usar otros instrumentos. Totalmente. Bueno, hice esa gira por toda América Latina y al llegar a Chile descubrí que en Chile solamente podían hacer televisión las universidades. Te estoy hablando de comienzos del año 1967. Entonces me puse a trabajar con el Centro de Perfeccionamiento de Lo Barnechea. Y estábamos trabajando en un viejo caserón en San Martín con Alameda, que desgraciadamente fue destrozado, destruido para construir no sé qué edificio. Y un día apareció un grupo de gente joven y me presentaron. Era el nuevo director de Televisión Nacional de Chile, Jorge Navarrete, que era un joven de 22 años y Frei, padre, Frei Montalva, le había encargado poner en marcha la Televisión Nacional. Televisión Nacional de Chile. Sí. Y poco después salió una ley, la ley Hamilton, que le permitía al Estado tener una red de televisión en todo el país. Porque en aquel entonces había dos canales en Santiago, el canal de la Católica y el canal de la Chile, y un canal en Valparaíso. Y nada más. Su historia entonces con Chile comienza alrededor de 1967. Y desde ese momento que tiene un acercamiento con la Universidad de Chile, ¿o eso ya parte después? Eso parte después. Vamos hacia allá con la historia. Sí. Atentos. No, en principio, bueno,
Jorge Navarrete nos conocimos y un día me quedé hablando con la esposa, Patricia Poblete, que era una mujer de primera realmente. Y a los 4 días de la charla extensa con Patricia, me llama Jorge y me dice: Manuel, ¿cómo harías para hacer una televisión que informara, no objetivamente, no creo en la objetividad, pero sí imparcialmente? Es decir, que sobre el mismo tema diera diversos puntos de vista. Una televisión que fuera recreativa, que no fuera ni grosera, ni chabacana, ni alienante. Una televisión que fuera educativa, pero que no fuera fome ni aburrida. ¿Cómo harías? Le dije: mira, Jorge, si yo fuera Jorge Navarrete y tuviera que hacer esa televisión, seleccionaría 15 muchachos y 15 muchachas de cualquier origen, de medicina a matemáticas, de astronomía a agronomía, graduados, que tengan estas características, y es decir, las características de un comunicador. Ser capaz de trabajar en equipo, pero no ser un borrego, tener iniciativas, pero no ser aventado. Bueno, una definición de un buen comunicador. Y una vez seleccionados esos 30, le pediría a Manuel Calvelo que les enseñe a hacer televisión. Me dijo: hagámoslo. Llamamos a concurso por la prensa, se presentaron 1.500 candidatos, por currículum seleccionamos 1.200 y esos 1.200 los entrevistamos a todos. Yo tenía el equipo que había traído de Buenos Aires, ¿no? 5 personas, entonces hicimos 5 grupos y a cada grupo se unió un hombre de Jorge Navarrete. Le dije: mira, hay cosas de la idiosincrasia chilena que yo no conozco, tiene que estar tu gente evaluando eso. Y así fue, seleccionamos 30 personas y Jorge no participó salvo en un aspecto. Dijo: no quiero que haya nadie autoritario. Quiero gente dispuesta a dialogar, a discutir, a analizar las diferencias de opinión. Y por esa razón sacó a 2, que él sabía que eran autoritarios. Pero la selección quedó en nuestras manos. En ese momento usted estaba viviendo acá en Chile. Sí, sí. ¿En dónde vivió aquí en aquel entonces? Inicialmente vivía en La Reina. En La Reina. En La Reina. Y después me casé con una chilena que conocí. Me casé el año 69, a los 2 años de llegar, y fuimos a vivir en La Reina también, pero a otro lugar, ahí cerca de donde Violeta Parra tuvo su carpa montada, que fui a verla y casi lloro. Yo la había conocido en Buenos Aires. ¿La conocí en persona? Sí, claro. La conocí en persona en Buenos Aires porque vivía en una pensión donde vivía un compañero que estudiaba biología. Un día nos dijo: ¿no quieren venir a escuchar una vieja que canta como los dioses? Allá nos fuimos con empanadas y vino y estuvimos hasta las 5 de la mañana escuchando cantar y charlando con Violeta Parra. Cuando llegué aquí, me enteré que tenía la carpa, fui a verla a la carpa. Fue terrible, había 15 personas. Yo no podía explicarme cómo una mujer de ese valor, de esa calidad, no llevaba más gente. Y a los 20 días se suicidó. Bueno, empecé a trabajar entonces en Televisión Nacional. Dejé el Ministerio de Educación y empecé a trabajar en Televisión Nacional. ¿Cómo funcionaba el tema de la nacionalidad en aquellos años? Ningún problema. Ningún problema. Usted figuraba como de nacionalidad española Sí. en todo momento. Sí. Nunca trató de obtenerla. No, eso lo hice mucho después. Mucho después. En este momento tengo residencia definitiva.
residencia permanente en Chile. Pero no pedí la nacionalización porque me siento latinoamericano. Verás después. Bueno, comencé a trabajar. El gerente de programación era un intelectual que también de primer nivel. Bueno, al cabo de una semana, Matelar me llamó a una reunión. En la reunión estaba el director del proyecto internacional, Solon Barraclough. ¿Quién? Solon Barraclough. Solon Barraclough. Un gringo de primera, realmente, un tipo con mucha experiencia en América Latina, hablaba fluidamente castellano y había sido profesor en las grandes universidades de Estados Unidos. Y este hombre me preguntó, bueno, ¿se puede usar la televisión para capacitar campesinos? Dije, la televisión no, pero esos instrumentos rediseñados sí. ¿Se puede conseguir incorporar la voz del campesino y sus opiniones a los programas? Sí. ¿Se pueden modificar los programas en base a lo que sucede con su uso? Sí. Bueno, ¿me podría hacer un diseño de un proyecto pequeño? Digo, bueno, era un jueves. ¿Para cuándo? Digo, bueno, el martes lo tengo listo. Y el martes les llevé el diseño. Todo esto en 1970. 1971. 71. Perfecto. 70. Seguimos en Chile. Seguimos en Chile. Y les llevo el proyecto. El proyecto era lo que llamé, entonces todavía hablaba de televisión educativa, circuito lanzadera de televisión educativa. ¿Por qué lanzadera? ¿Tú has visto un telar alguna vez? En el telar tú tienes una trama de hilos y la lanzadera que va y viene haciendo el diseño. Y esto era una señal que iba y venía para construir conocimiento con el productor rural. Bueno, gracias, me da las gracias, me dice, nos vemos. Y 3 meses después me llama por teléfono, me pregunta si tengo vacaciones, sí. Si tengo bolsa de dormir, sí. Y si podemos salir el sábado al sur. Y nos fuimos al complejo maderero de Neltume. Y ahí estuvimos recorriendo el complejo maderero durante 20-25 días. Comíamos lo que encontrábamos, dormíamos donde podíamos, y él de vez en cuando me hacía alguna pregunta sobre... Yo le decía, yo estudié geología, bueno, pero ¿qué le parece? A ver, ¿cuál es el rendimiento energético de un árbol? Y bueno, eso sí lo sé, del 2 al 5%. Y me llevaba a un aserradero. Llegaban los camiones con los troncos, los subían, descortezaban, los subían, sacaban los primeros tablones, los subían y sacaban las tablas ya. Me decía, ¿cómo mejoraría este aserradero? Bueno, lo miraba, haría que se invierta el orden, que el camión llegue hasta aquí y que vayan bajando por gravedad para ahorrar energía. Bueno, el último día volvimos y al llegar en San Bernardo me dice, bueno, Calvero, ¿quiere hacer el programa, el proyecto que diseñó? Me había estado evaluando. San Bernardo de la Comuna. Sí, ya de vuelta aquí, en Santiago. Y lo que había hecho es evaluarme. Y le pregunté, ¿pero y por qué? Me dice, mire, creo que en un proyecto de Naciones Unidas es eficiente no cuando ahorra mucho, sino cuando gasta bien. Y usted me va a permitir gastar bien. En segundo lugar, si no nos aventuramos a usar nuevos instrumentos en el área rural, nos vamos a quedar donde estamos. Y en tercer lugar, lo vio usted en terreno y se mueve bien.
Me había evaluado, simplemente. Sin saberlo usted. Sí, y a los 2 meses dejé Televisión Nacional, renuncié y me puse a trabajar para Naciones Unidas. Formé un grupo, también mitad hombres, mitad mujeres. Siempre siguiendo la misma línea. Siempre siguiendo la misma línea. Y los formé en un curso intensivo. Estábamos 12 horas trabajando en una casa de fondo abandonada en Curacaví. Viajábamos todos los días a Curacaví. Y, bueno, primero la imagen fija, fotografía, la imagen en movimiento, cinematografía, y la imagen simultánea, televisión. Y hicimos la primera salida el 4 de septiembre del 73. Salimos para grabar programas para IANSA. IANSA nos había pedido un curso de capacitación. El 4 paramos en Chillán, era el aniversario del triunfo de Allende, y llegamos a Río Bueno. Y estábamos en Río Bueno trabajando cuando se produjo el golpe de Pinochet. El tercer general ya en la conversación. Exactamente. Por eso mi biografía se va a titular Los generales y yo. ¿Alguna fecha previsible para cuándo va a estar esa biografía disponible? No sé, la estoy escribiendo. La está escribiendo, tiene que aprovechar ahí. Estoy escribiendo un libro que se titula El poder de los mensajes y los mensajes del poder. Es un manual de producción de comunicación para el cambio social. Es decir, comunicación científica, comunicación pedagógica y comunicación para la organización participativa. ¿Usted ya ha escrito libros, profesor? Escribí uno con un compañero en portugués, en Brasil. Escribí otro para una compañera en Perú, pero son libros pequeños. Este no, este es un tomo de 700 páginas. Sí. Bueno, el hecho es que lo tomó en el sur en su investigación. Me agarró en el sur, volví aquí y mi madre, que vivía con nosotros, yo quería darle a ella la alegría de vivir con sus nietos. En un país que previsiblemente parecía tranquilo. Y bueno, se produjo el golpe y mi madre dijo: aquí lo que va a pasar es peor que lo que pasó en España. Te vas tú con los chicos, Carmen con los chicos, tu hermano que vivía conmigo y trabajaba conmigo, con Carmen, hay que irse. Y en retrospectiva, ¿fue peor que lo que pasó en España? Ya 53 años. Sí, no, fue peor en cuanto a violencia. En cantidad fue menor. En España finalmente murió 1 millón de personas. Era una guerra civil que duró 3 años. Aquí fue una represión, pero la represión aquí fue mucho más feroz que en España. Mucho más feroz. Mucho más sangrienta, mucho más vengativa, ¿no? De alguna manera. Entonces, en el segundo vuelo que salió de Pudahuel, nos fuimos a la Argentina, donde mi madre vivía habitualmente, y ahí me enviaron un telegrama de la FAO preguntándome qué pensaba hacer. Y yo dije, no lo sé, no tengo la menor idea. El representante residente de Naciones Unidas aquí me envió un telegrama diciendo: en vista de su salida voluntaria el día 26, consideramos cancelado su contrato a partir del día 27. Y de la FAO me contrataron una consultoría de 4 meses para hacer el informe final de lo que había hecho. En Italia me encontré el Departamento de Comunicación para el Desarrollo. Era un inglés, Colin Fraser, una italiana, Silvia Balit, y el jefe,
un marroquí, Mohamed Ben Aissa. ¿Qué año sería esto? Este año fue cuando me encontré con ellos, el 74. 74, un año después de esto. No, a fines del 73. ¿Y seguía usted viviendo acá en Chile? No, me fui a Buenos Aires. A Buenos Aires, retornó a Argentina. A Buenos Aires. Y de ahí me fui a Roma, yo como consultor, una consultoría por 4 meses. Por trabajo, claro. De trabajo. Y ahí discutimos a dónde me convenía ir. Me ofrecían un proyecto en Siria, pero pensando en Carmen, bailarina de ballet, en un país árabe, no era fácil, ¿no? Factible tampoco. Había otro proyecto en Perú, en Brasil, pero Brasil fue el país que inició los golpes de Estado, ¿no? La época que yo bauticé como la época del vómito verde, ¿no? Dictaduras de color verde, milico, en toda América Latina. Y me ofrecieron una consultoría de 6 meses en Perú. Y solo Baraklov, que estaba en Roma en ese momento, me dijo, vete a Perú. En Perú hay un organismo que no se llama ICIRA, se llama CENCIRA. Yo lo diseñé y Velasco Alvarado está haciendo una reforma agraria a fondo. Ese fue el cuarto general, Velasco Alvarado. Fue el mejor. Entonces opté por eso y en el 74, en febrero, me fui a Perú, me instalé en Perú. Mi familia llegó 2 meses después, cuando ya tenía una casa donde vivir, etc. Y trabajé en Perú, había ido por 6 meses, trabajé durante 16 años en Perú. Y en Perú fue donde desarrollé la mayor parte, analicé las intuiciones de lo que llamo comunicación para el cambio social. Fue ahí donde nace la idea de la comunicación para el cambio social, en Sí. sus investigaciones en Perú. Sí. Bueno, se había iniciado aquí. Claro, pero me refiero que se llevó a agraria, materializar. pero se materializó en Perú. Entonces usted llega en 1974 a Perú, y me quedo hasta 1990 prácticamente. cuando termina acá la dictadura. Sí. ¿Y retorna acá a Chile? ¿O? Sí, porque el representante regional de la FAO era un chileno. Y el chileno me lo encuentro en Roma y me dice, Manuel, quiero que tu proyecto lo lleves a la práctica desde Santiago. Porque en ese momento había terminado el primer proyecto y estaba haciendo un proyecto regional. Un proyecto que tenía sedes en Nicaragua, Honduras, Brasil y Chile. Entonces me vine para aquí y me instalé aquí en Chile. ¿Hasta dónde reside? No. En el 91 se terminó este proyecto regional y la FAO me contrató para llevar adelante 2 proyectos que había en México. En México. Roderit. Entonces, del 91 al 93 estuve en México. En el 94 volví y desde entonces me quedé en Chile. Los países, en su colaboración con la FAO, ¿qué países usted tuvo la oportunidad de conocer? Bueno, conocí y puse en marcha un proyecto en Mali, en África. Conocí, pero no se formulé el proyecto, pero no se llevó a la práctica en Cabo Verde. Di un curso para formar pedagogos audiovisuales en Corea. Fui 2 veces a China a dar cursos. Trabajé en la India. Di un ciclo de conferencias en España, Francia e Italia. Siempre por la FAO. Y dicté cursos y puse en marcha proyectos en México, en Honduras, en Nicaragua, en Brasil, en Paraguay, bueno, en toda América Latina
y además daba cursos intensivos, becaba a la gente y daba cursos intensivos para formar pedagogos multimediales. ¿Ya cesó en ese trabajo? ¿Ya no? Me jubilé de la FAO en el año 95. 95. Después de eso, tuve 2 años en Tucumán, en Argentina, puse en marcha y dicté un curso de especialización en comunicación para el desarrollo. Era un curso que duraba 13 meses, tenía un total de 1960 horas y se hizo 2 veces. Después cambió el rector y se terminó el curso. No os digo más. Y aquí yo había trabajado ya en el 69, 70, había dado cursos en la Escuela de Diseño de la Universidad y había dado cursos en la Escuela de Periodismo de Concepción. Y es ahí donde vuelven a hacer mi pregunta. ¿Cómo inicia entonces esta relación con la Universidad de Chile? Bueno, ya la tenía desde ese entonces, y gente que fue Farideh Ceram, que fue directora del Consejo Nacional de Televisión, fue alumna mía. Mucha gente que es periodista fueron alumnos míos. Entonces, cuando volví aquí, me reincorporé a la universidad y el que me reincorporó fue Francisco Lleda, el productor Al Sur del Mundo, ¿no? Que es una de las mejores series documentales que he visto en mi vida, ¿no? Es magnífica. ¿En qué contexto usted conoce a la profesora Baulitza? Bueno, la profesora Baulitza era también, como yo digo, becada de Pinochet, ¿no? Tuvo que irse su familia a Bélgica. ¿Hacia Bélgica? Sí, se fue a vivir a Bélgica cuando era una cría. Pero ella de nacionalidad es de acá de Chile. Es chilena. Es chilena. Y en Bélgica estudió cine. Se graduó de directora de cine, ¿no? Se presentaron, no sé, 300 candidatos, seleccionaron 20, ella uno de ellos, y ella terminó en segundo lugar, ¿no? Pero decidió volverse a Chile. Y cuando volvió a Chile, le dijeron que la única forma era que buscara una ONG y que formulara un proyecto que pudiera apoyar el Ministerio de Relaciones Exteriores belga aquí, trayéndola a ella como trabajadora de la ONG. Ella vino aquí a una ONG que se llamaba INPROA, y se llama todavía, creo que existe. Y yo dictaba aquí cursos para ONGs que trabajaban en capacitación. Y invité a INPROA. INPROA me mandó a Claudia Baulitza. Los 10 primeros días, es lo que me cuenta ella, estaba asustada, porque todo lo que yo decía del audiovisual se daba de frente con todo lo que había aprendido en su carrera, ¿no? Pero se dio cuenta de que la estética de un programa pedagógico audiovisual es radicalmente diferente de la estética de un programa de ficción, de un programa de autoexpresión. Entonces, después que tomó el curso, yo tenía aquí un equipo armado y cada vez que tenía que dar un curso necesitaba instructores, porque estos cursos duraban 35 días, con solo un día libre, y se trabajaba 14, 15 horas diarias, ¿no? Eran cursos intensivos y además selectivos, porque el que no aguantaba eso se declaraba enfermo a la tercera clase y se iba solito. Vamos, estamos. ¿Todo listo? Profesor, entonces retomando desde el momento en el que usted llega a Televisión Nacional de Chile en adelante. Bien. Llego a Televisión Nacional invitado por Jorge Navarrete para formar los primeros realizadores.
creo que, no sé si te había dicho, que Jorge me preguntó si fueras Jorge Navarrete y tuvieras que hacer una televisión que informe de todo el país y que informe imparcialmente, que informe de toda América Latina y del mundo, en forma imparcial. Si tuvieras que hacer programas divertidos, pero que no fueran groseros, ni banales, ni triviales. Si tuvieras que hacer programas educativos, que no fueran aburridos, que no fueran fomes, que no fueran cansadores. ¿Cómo harías? Y ahí le contesté, si yo fuera Jorge Navarrete y tuviera que poner en marcha ese canal, seleccionaría 20 o 30 personas jóvenes que vengan de todos los campos, matemáticas a medicina, agronomía, astronomía, cualquier campo, y que respondan, le tracé el perfil de un comunicador y le pediría a Manuel Calvelo que les enseñe a hacer televisión. Y Jorge me dijo, hagámoslo. Entonces llamamos al concurso, se presentaron 1.500 participantes, seleccionamos 1.200 por currículum y después al resto los entrevistamos. Un miembro del equipo de Jorge y un miembro de mi equipo, el que había traído de Buenos Aires. Y ahí seleccionamos 30 personas, de las cuales algunas estuvieron trabajando en televisión nacional hasta hace muy poco. Gabriela Tesmer, por ejemplo, la directora de un programa con Patricio Bañados, se formó en ese curso. René Schneider, el hijo del general Schneider, se formó en ese curso. ¿De qué años estamos hablando? Estoy hablando del 69-70. La que fue directora del Consejo Nacional de Televisión, María de la Luz Sabañá, se formó en ese curso. El curso era una primera etapa, la imagen fija, fotografía, una segunda etapa, la imagen en movimiento, cinematografía, y una tercera etapa, la imagen simultánea, televisión. En ese entonces, las grabaciones de video requerían un aparato que era un armario de 1,50 por 1,30 m de altura, 70 centímetros. Operaban esas grabadoras con cinta de 50 milímetros, 2 pulgadas, y 4 cabezas de exploración vertical. Y cada grabadora, reproductora, costaba $250.000. Una de las condiciones que se le ponía al operador, al editor, era que tuviera los brazos lo bastante largos para alcanzar el botón de puesta en marcha de una y el botón de registro de la otra, para poder editar. Bueno, di ese curso, formé estos realizadores y con 5 de ellos proseguí un trabajo de formación en servicio. ¿Es en ese contexto que conoce a Víctor Jara? Ahí les pregunté, necesitábamos un musicalizador. Yo, la única música chilena que conocía, y la conocí personalmente, era Violeta Parra. Que la había conocido también. La había conocido antes en Buenos Aires. En Buenos Aires se la topó. Y bueno, les pregunté y me dijeron Víctor Jara. Lo contacté, lo mandé a llamar, vino y le planteé lo que teníamos que hacer y si él podía trabajar. ¿Usted conocía su música, la música de Víctor, o fue en ese momento que le dio la empecé a conocer? ¿Y qué tal? Mira, el trabajo con Víctor fue formidable, porque además él era director de teatro. De tal manera que cuando grabábamos algo en el estudio, su presencia era un aporte, realmente. Era un tipo muy bien preparado y nos hizo la musicalización. El primer programa fue Neruda, ¿no? Que no era la biografía, era el mundo visto por un poeta a través de su poesía.
Violeta Parra era la cultura campesina. Juan XXIII era el proceso de ayornamiento de la Iglesia. Es decir, Gandhi era la lucha pacífica por el poder. De cada personaje no hacíamos la biografía, sino aquello por lo que era significativo para la humanidad. Y Víctor, en algunos casos, cuando un fin de año, en lugar de una vez un hombre, hicimos una vez un niño, yo le sugerí que usara el poema de un español, Emilio Montero, y le puso música a Emilio Montero. Formidable, realmente. No, era un placer trabajar con él, era preciso, cumplidor, riguroso, en fin. Trabajamos muy bien durante más de un año y medio. ¿Todo esto antes de 1970? ¿O Todo durante...? Esto, 1969 y parte de 1970. Parte de 1970. En 1970 se hizo un programa de Decisión 70. Era un programa en el cual se entrevistaba a los tres candidatos. Salvador Allende, Arturo Alessandri y Jorge Alessandri y Palma, ¿no? Tomic, Radomiro Tomic. Y las preguntas las formulaban los asesores de cada uno de ellos, se le entregaban al candidato y luego venía al estudio a grabar. Yo ahí me encargaba de acompañarlos con maquillaje al estudio y atenderlos, ¿no? Y además mi responsabilidad era que la grabación fuera correcta. Un día, por ejemplo, Alessandri avisó que estaba enfermo, si podíamos ir a grabarlo a su casa, en Plaza de Armas. Consultamos a los otros dos grupos, dijeron que sí, bueno, y fuimos. Y ahí descubrí el problema que tenía Alessandro. Tenía unas hojas muy grandes, una letra muy grande, una mano sujeta porque le temblaba en exceso y con la otra mano pasaba lista y leía las respuestas. Cuando lo fuimos a grabar, se equivocó una vez y su asesor me pidió que paráramos, volvimos a empezar, volvió a equivocarse. Volvieron a parar. A la cuarta vez le dije, mira, este hombre está mal, yo te recomiendo seguir de un tirón y aguantarse los errores, porque si no, cada vez va a ser peor, vamos a terminar a las 6 de la mañana, esto va a ser... Y aceptó. ¿Y esa entrevista la hizo usted, así como yo lo entrevisto a usted, o era a él directamente? La entrevista era directamente, él tenía las preguntas escritas, y contestaba frente a la cámara. ¿Ese era el sistema? Ese era el sistema. ¿El que usted promulga, el de la...? No, fue lo que plantearon los tres grupos de asesores en televisión. A Tomic lo asesoraba Rodrigo Bertrán, el asesor de Alessandro y el asesor de Allende, terminé siendo yo, porque no sé si te conté mi contacto con Allende previo a esto. Igual podríamos repetirlo quizá un poquito. Bueno, estaba en mi oficina, suena el teléfono, levanto el teléfono, dice, habla el doctor Allende. Dígame, doctor, que puedo servirle. Y dice, mire, yo sé, me lo ha dicho un amigo, había seguido el curso de ese amigo, pero no había querido quedarse en Televisión Nacional. Me ha dicho que con el manejo de la luz, el manejo de la cámara, se puede liquidar a cualquier candidato en pantalla. Le dije, mire, doctor Allende, tenga la seguridad que va a tener un trato totalmente correcto y ninguna de esas cosas va a pasar. Puede quedarse totalmente tranquilo. Yo coordino el programa y esté tranquilo del trato que va a recibir. A la mañana siguiente leo el diario y aparece parte de la conversación
levanto el teléfono, llamo a Jenny. Doctora Jenny, sí, joder, habla Calvero. Quiero asegurarle que yo no le he dicho una palabra ni a mi esposa, ni he dicho absolutamente nada. La respuesta de Allende fue: el hijo de puta que me tiene pinchado el teléfono, le dice a concha de su madre. ¿Y en qué portada salió esa conversación? Salió en 2 diarios, en el Mercurio, creo que en la segunda. ¿En qué año? Como para poder buscarlo después. Decisión 70 se hizo el año 70. Consecuentemente, ¿pero en qué meses? Bueno, duró... Me refiero como el periodo de esa conversación. Sí, era un programa semanal y fueron como 10 o 12 programas cada candidato. Porque las preguntas eran sobre un tema acordado previamente. Yo creo que algo vas a poder encontrar en algún archivo, o en Canal 13 o en Televisión Nacional. ¿Alguna vez se tomó alguna fotografía con alguna de estas personas con las que ha hablado? ¿Y le hubiera gustado? No. ¿No? No. Sinceramente no. No, porque hay algo que rechazo. Rechazo el divismo. ¿El qué? El trabajar de diva de algunos personajes. ¿No? Recuerdo siempre un dicho que le dijeron al rey de Aragón: nos, que somos tanto como vos, y todos juntos más que vos. ¿No? Los grandes personajes no son de mi gusto. No. O sea, usted se queda con la experiencia de haberlos conocido, haber compartido, pero no, nada más que eso. Me acuerdo mucho más de la gente con la que trabajé en Televisión Nacional. De esa gente sí me acuerdo. Personajes, bueno, grabé un programa, actué de periodista y grabé un programa a Paco Ibáñez, un cantautor español. Participé en la dirección de la grabación de programas a Juan Manuel Serrat. ¿El cantante? El cantante. Y lo conocí y lo traté. Y uno de los miembros de mi equipo le regaló una camiseta de un equipo de fútbol porque sabía que Serrat coleccionaba camisetas de jugadores, ¿no? Pero cuando un personaje empieza a ser personaje, creo que algo en su conducta cambia. Empieza a responder al estereotipo que los medios han construido de él y no me gusta. Pero sí, nunca me hice fotos con ninguna de las personas. Y te digo, si tengo que hacer una lista de gente que conocí, conocí a Mao Zedong, conocí a Zhou Enlai, conocí a Adolfo Suárez, el primer gobernante democrático después de Franco, en español. Conocí al poeta nicaragüense que fue ministro de Educación, que era sacerdote. Esta pregunta viene más desde lo personal, quizás más que desde lo periodístico, pero es porque son mis referentes desde mis gustos personales. Pero ¿alguna vez tuvo la oportunidad de toparse con Camilo VI, Julio Iglesias? No. Nunca con ellos. No. Porque tengo entendido que habían especiales en Televisión Nacional en donde los invitaban a interpretar sus canciones, con playback, claro, no en vivo. Sí. Pero eran, en aquellos años era furor. Era furor. Profesor, quisiera hacerle una pregunta que va más que de un año en específico, más como de la evolución del trabajo audiovisual y comunicacional que se ha dado. Porque, por ejemplo, se conversa mucho lo que es el rechazo a lo nuevo. Por ejemplo, cuando fue en su época las películas con diálogo. Muchas productoras grandes quebraron porque pensaron que era una apuesta vacía. ¿Quién iba a querer escuchar los diálogos? Si se supone que estaban los tablones y tenía gente que les pagaban por hacer tablones con tipografía hermosa. Después llegó la llegada del color,
Llegaría con El Mago de Oz, si no me equivoco, a las películas, llegaría con El Mago de Oz, la primera película a color. No, no. Las primeras películas en color vinieron, creo que de Checoslovaquia y de la entonces Unión Soviética. El color en Hollywood llegó más tarde, llegó un año después, por lo menos. ¿Y usted cómo lo percibió desde su experiencia ese cambio fundamental en el trabajo audiovisual? Porque no solamente es perteneciente y relativo al cine, sino que al audiovisual completo, el hecho del cambio de color. Mira, salvo algunos autores rusos, algunos directores italianos y a veces algún español y algún francés. Los demás directores usaban el color porque era nuevo, estaba de moda y daba más realismo, pero no lo usaban estéticamente. Es decir, no hacían del color una herramienta de expresión artística. ¿Y cómo lo considera usted desde una mirada histórica? Pues una pérdida de posibilidades y una malversación de una herramienta poderosa. Pero me refiero como el uso de color in situ, el hecho, sí. Porque yo me acuerdo que en sus clases usted comenta que existen tipos de colores específicos para poder comunicar ciertos mensajes, que eran las letras amarillas por sobre fondo azul. No, el color hay que analizarlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es este que tú citabas y que yo cito en mis clases, desde el punto de vista neurofisiológico. De eso es lo que la curva de respuesta a los colores. El ojo es menos sensible al violeta, al azul, un poco más al verde, más al naranja, al amarillo, al naranja, al rojo, y luego el rojo deja de percibirse. Pero eso es desde el punto de vista simplemente fisiológico. Pero hay otra mirada del color que es la mirada cultural. Por ejemplo, si tú ves a alguien o un grupo de gente todos vestidos de negro, tu primera idea es un velorio. Eso, un funeral. Un funeral. Si vas a Corea, en Corea el color de luto es el blanco, no es el negro. Cada cultura tiene una lectura diferencial del color. Hay un color en el cual parece haber acuerdo y posiblemente sea debido a la evolución del ojo en el hombre desde la tribu hasta la sociedad contemporánea. El color rojo parece implicar siempre violencia. Violencia. O pasión. O pasión también. O todo lo que es perteneciente y relativo a la... La pasión es una violencia afectiva. Efectivamente, pero todo lo que tenga que ver como con lo emocional, el vínculo con lo emocional. Con lo emocional extremo. Con lo emocional extremo. Pero en general las películas actuales filman en color porque las cosas tienen color, pero no se usa el color como elemento expresivo que matice, que dé. Son muy pocas las películas en las cuales el color desempeña un papel expresivo y artístico profundo. ¿Cuáles podría mencionar? En este momento ninguna, pero acabo de ver dos en las cuales el tratamiento del color era sustantivo. No me acuerdo de los nombres. Pero quizás, ya quizás más que yéndonos como a los ejemplos relativos como pertenecientes al color, me gustaría detenerme en una pregunta que no sé con cuánta regularidad le harán sus estudiantes o quizás en posible entrevista. Sus personales favoritas, películas. Como para escaparnos un poquito del tema. He dejado de ver cine en forma sistemática hace bastante tiempo. Me molesta horriblemente sentarme en un lugar a oscuras y que la pista sonora más notable sea la de los que están masticando
Goma de máscara. No, esos palomitas. Ah, ya. Entonces, prefiero ver las películas, aunque baje la calidad, en televisión, porque las veo en un ambiente que yo defino, ¿no? Pero últimamente, alguna película que me llamó la atención, Avatar, donde en la primera, que es la única que he visto, no tanto la tridimensionalidad en la película, sino el hecho de que hay una defensa de la diversidad y una defensa de los ecosistemas muy fuerte, ¿no? Y eso me gustó mucho. Pero de las películas que he visto, ¿qué te puedo decir? El acorazado Potemkin sigue siendo un referente para mí, ¿no? Y sigue siendo un referente para mí lo que era el cinema nuevo italiano, ¿no? Las primeras obras de posguerra de cine en Italia eran todas maravillosas. Antonioni, todos. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Ese movimiento era el Cinema nuevo. Pero era como el postrealismo italiano, era una. Sí. De donde nace el ladrón de bicicletas, Milagro en Milán. Todas esa es personalmente una de mis favoritas. Son maravillosas. Muy buenas. Películas que dicen algo, que pintan la realidad como es, ¿no? En una especie de representación. Sí, me refiero a que últimamente estamos sufriendo, a mi entender, un genocidio cultural. Lo único que se ve en cine, o el 98%, son películas de Hollywood. Y las películas de Hollywood son estereotipos anclados. Es muy difícil que algún director estadounidense se salga de esos límites, ¿no? El bueno es el bueno y lo distingues en cuanto aparece en pantalla. Mi esposa y yo nos reímos viendo una película, aparece un personaje, este va a morir a los 2 minutos de verlo en pantalla. Este es el bueno, este es el malo, este es un traidor. Trabajan con estereotipos, ¿no? Es un cine aburrido para mí, ¿no? Claro. No hay originalidad, no se pinta la vida tal cual es. Entonces, en definitiva, sería el acorazado Potemkin. Esa es una de las que me marcó. Fíjate, últimamente, en los últimos años, he usado el audiovisual más que nada como instrumento pedagógico. Me divierto mucho viendo algunas buenas películas, pero son muy pocas las buenas películas. Pero cuando me pides acordarme autores y demás, no presto atención a eso. Fíjate, tengo una tesis que no sé. Yo creo que para los trabajos que uno hace no debiera haber, y para todo lo que produce la humanidad, no debiera haber derechos de autor. ¿Por qué? Porque detrás de una obra hay aportes en el peor de los casos, de decenas de años. Y de gente que trabajó y que construyó el lenguaje paso a paso. Si yo quisiera patentar una película, tendría que agradecerle, a Lumière, para empezar. Entonces, creo que solamente tienen derecho a cobrar derechos de autor aquellos que viven de hacerlo, de hacer arte. Guionistas, directores, coreógrafos, bailarines, actores, escritores, autores de teatro, actores de teatro, porque viven de eso. Son los que tienen derecho a cobrar derechos de autor. Pero cuando escribes una obra, un trabajo de tipo analítico sobre cualquier campo de la actividad humana, escribes porque quieres que alguien te lea.
Totalmente. Y además le cobras por eso, ¿no? Digamos, estamos en una economía de mercado que presenta los absurdos más grandes que yo he visto en mi vida. Yo tengo puesta esta camisa que no tiene ningún logotipo, pero si la hubiera comprado con un logotipo, Con el cocodrilo, hubiera tenido que pagar un 30% más. Tú te das cuenta del absurdo de que yo tengo que pagarle al fabricante para hacerle publicidad. y aparte paga servicios para no ver publicidad. Exactamente. Bueno, tú sabes que aquí, cuando empezó la televisión por cable, como cobraban por el contacto, por enchufarte el cable, no podían poner publicidad. Y claro, es todo un negociado, y un diputado o un senador, o un diputado y un senador, cobraron por lo bajo en un decreto ley cualquiera, metieron que se podía cobrar, poner publicidad en la televisión. Y resulta que yo me pongo ahora a ver un programa que me interesa, una serie, por ejemplo. Hay algunas series inglesas, estoy viendo ahora una finlandesa, otra noruega, que hoy tienen otro estilo, otro tratamiento cinematográfico, realmente. Pero resulta que en estas series tienes 6 minutos de programa y 5 minutos de publicidad. Totalmente. 6 minutos de programa y 5 de publicidad. A veces es más la publicidad que el programa. Es mayor. Más tiempo, ¿no? Y eso me parece una barbaridad, ¿no? Profesor, fíjate, si fueran obras de arte, la gente protestaría. Nadie aceptaría ver una obra de arte por fragmentos. Claro, si ves la obra completa. Profesor, siguiendo en esa misma línea y recordando un poquito lo que me había contado, por ejemplo, la experiencia con Serrat, me gustaría consultarle también sobre sus gustos en la música. ¿Cómo en ese sentido? ¿Qué le gusta escuchar a usted en su cotidianidad? No me diga autores ni canciones, pero más como estilo. Sí. Bueno, creo que se entiende. La base de mi cultura está en el hecho de que nací en una aldea campesina. Y todo lo que es folclore me gusta. Disfruto del folclore. Disfruto de un cierto tipo de canciones populares. Y disfruto mucho de la música clásica. Es decir, un espectro muy, muy amplio, ¿no? Si ves mi cintoteca o discoteca, vas a ver un abanico diferencial de todas las expresiones musicales. Quizá la expresión que como expresión musical menos me gusta es la ópera, ¿no? Eso no es tanto de... No me gusta la ópera. Pero sí he tenido la oportunidad de ir a verla. Sí, muchas. Bastante. Sí. No, mira, cuando salí de España, nuestra apetencia, la de mi hermano y la mía, era poder leer y poder disfrutar de la cultura. Y entonces no nos perdíamos una función del Ballet Nacional en Buenos Aires. Íbamos al Teatro Colón cada vez que podíamos. Leíamos de todo, de capitán a paje. Había una librería en ese entonces en la calle Florida que cada tanto hacía un remate. 3 libros por 10 pesos, ¿no? Y entonces, 10 pesos de aquel entonces eran el equivalente a $1, ¿no? Pero comprábamos todas las semanas 3 libros, ¿no? Todas las semanas. Así que leí de todo, leí literatura de aventuras, ficción científica, literatura de
todos los estilos. Y encontré que en todos hay cosas buenas y cosas, desde mi punto de vista, mediocres y cosas francamente malas. Y sobre la música clásica, que hay un debate tremendo, porque están las divisiones de estilo, el barroco, la música, el romanticismo. ¿Con qué estilo se queda usted? De ese espectro, del mismo que usted dice, porque es un espectro súper amplio. Sí, es difícil. En realidad disfruto con Debussy, disfruto con Beethoven. Quizá los que menos me gustan son los autores grandilocuentes. Wagner no me gusta. Es excesivamente grandilocuente, ¿no? Como estridente. Sí. En cambio, Beethoven es otra cosa. Tchaikovsky Mozart, también era estridente. no tanto como Wagner. No, y Wagner era reconocido por eso. Sí. No, Mozart, disfruto de Bach. Me gusta muchísimo algunos autores contemporáneos españoles. Manuel de Falla es un excelente autor y tiene obras maravillosas. Y hay un autor francés no muy conocido, pero muy bueno, no me acuerdo ahora del nombre, que disfruto, hace música clásica, pero los nombres que le pone a sus obras son para reírse de lo clásico. Como los nombres grandes que tienen las composiciones, ¿o usted habla como de la...? No, de los nombres de las composiciones. Sí, me quiera como arreglo para piano en opus, número tanto, movimiento. Eso está bien, porque es un poco una descripción de la obra que se va a escuchar. Para el conocedor, claro. Pero algunas obras modernas tienen tendencia a una denominación llamativa, por lo menos, ¿no? Y eso no me gusta tanto. ¿Cómo se llama este autor francés? Bueno, ya me acordaré. ¿Qué le resuena de artistas como Rachmaninoff o Gustav Mahler? Me gustan mucho. Ambos. Mahler, me gusta Grieg, me gusta... disfruto con todos los músicos clásicos, con todos. Creo que el único que me fatiga un poco Wagner. Es Wagner, el único. Claro. ¿Para qué vamos a decir? Pero quizá haya un prejuicio en eso, ¿no? Es que él inspiró a líderes totalitarios que aparecerían después, lo utilizarían como referencia para ideales. Y quizá eso haya construido un prejuicio en mi apreciación. In situ, en los escritos de Wagner también se demostraba que él también tenía ese pensamiento temprano. Sí, muy, digamos, lo mítico llevado a la realidad. Totalmente. Hoy, ¿no? La idea del pueblo elegido, Wagner la tiene internalizada. Pero se repite en varias culturas lo del pueblo elegido, la tierra prometida, o sea... Mejor no hablar. Mejor no hablar. Pero metiéndonos un poquito como al campo ahí de la antropología, un poco, jugando un rato ahí con lo que es la sociología y sobre todo la epistemología, me gustaría consultarle a usted desde su postura, su visión y lo que lo ha llevado tantos años de estudio. ¿Cuál podría decir usted que es quisiera constituir bien la pregunta, porque no es solamente la historia del hombre o del humano en general, para no ser discriminador, pero ¿cuál consideraría usted que es la virtud que hace al hombre diferente del animal? El hombre, las personas, el humano, somos producto de una evolución bastante prolongada. Aparentemente el cerebro actual empezó a conformarse tal como es hoy hace 300.000 años. Bueno, a mi entender, el cerebro del hombre ha seguido evolucionando
según los patrones marcados por su relación con el entorno. Cuando el entorno lo enfrentaba a ciertas dificultades, buscaba cómo resolverlas y eso generaba la creación de redes neuronales capaces de enfrentar ese tipo de problemas. Cuando los trabajos pioneros en genética crearon una doctrina muy firme y fue notable que en un determinado momento un científico o agrónomo soviético planteó que ciertos caracteres adquiridos por las plantas y los animales durante la crianza eran transmisibles. Eso refutaba totalmente las teorías vigentes y este hombre fue totalmente menospreciado. Sin embargo, ahora aparece lo que se llama epigenética, que es justamente el estudio de cómo el mundo externo actúa sobre nuestro genoma y lo modifica. Bueno, yo creo que el genoma se ha ido modificando. Primero, para adecuarse a una vida de caza y recolección. Pero la mujer cargaba con un hijo al cual estaba dando pecho, otro que llevaba de la mano y tenía que controlar otros 5 hijos que se le podían perder. Entonces la mujer decidió asentarse. Y el nacimiento de la ciudad, de la polis, es función de la decisión fundamentalmente de la mujer. Y fíjate tú, al asentarse empezó a crear la agricultura. No solo comía granos que recolectaba, sino que seleccionaba los mejores para plantarlos y cosecharlos. Y así nació la agricultura. Fue ella también la que, salvo al perro, es la que domesticó todas las especies de animales domésticos. El gato, el cerdo, el vacuno, fueron domesticados por la mujer. Y yo creo que en este transcurso se generaron 2 estructuras genéticas. Una de ellas, una estructura que cautela la supervivencia del individuo. Es la que genera los rasgos de independencia, agresividad, autonomía, hostilidad y otra estructura genética encargada de la supervivencia de la especie. Esa estructura es responsable de la solidaridad, del trabajo colectivo, de la fraternidad, de la creación de sociedades. Y a mi entender, este segundo paquete genético es superior en la mujer a lo que es en el hombre. En esta ecuación sobre los genomas y la evolución, ¿qué papel tomó primero que todo? La pregunta se divide en 2 partes. Históricamente y actualmente, la religión. Bueno, las religiones de alguna manera, inicialmente, todas las religiones eran fraternales, solidarias, pero toda estructura social piramidal, es decir, con una cúpula y una base, la cúpula termina transformándose en lo que yo llamé la sagrada unión de los mediocres. Y en todas las religiones que crearon estructuras orgánicas, lo que pasó con el cristianismo. El cristianismo era una religión de solidaridad. Cristo se mezclaba con las prostitutas, era amigo de los pobres. Pero cuando Constantino asume esa religión como la única y la verdadera,
el cristianismo se transforma en catolicismo. Una estructura vertical, autoritaria, Jerárquica. Que durante siglos manejó el mundo. Hasta la división, hasta el luteranismo. Y luteranismo, en parte, producto del rechazo a los males que esta estructura eclesiástica estaba causando a la humanidad. Y yo creo que, en principio, tanto esta religión como la religión mahometana, como las filosofías en Asia, hay más filosofías que religiones, ¿no? Pero el budismo, por ejemplo, es una forma de vivir, y en todas ellas este componente de solidaridad, de fraternidad, de cooperación es un elemento básico, ¿no? Claro. Y te basta ver series coreanas. Últimamente mi esposa se dedicó a ver series coreanas. ¿Vieron Belleza Verdadera? No sé qué ha visto, porque en todo caso yo las veo sin prestar demasiada atención, pero me doy cuenta que todas las series coreanas plantean una crítica profunda a alguna de las fallas de nuestra sociedad occidental y cristiana. Bueno, yo he llegado a decir que lo que llamamos civilización occidental y cristiana tendríamos que llamarla civilización accidental y cretina, porque realmente ha habido una transformación de valores de solidaridad, etcétera, etcétera, en valores de sumisión, de acatamiento, de horrible, ¿no? Y yo creo que Francisco como Papa marcó un cambio, y creo que León ahora está siguiendo en ese mismo cambio, porque se dieron cuenta que de seguir así la Iglesia Católica iba a desaparecer. Pero refiriéndonos más hacia el lado de lo espiritual, más, porque ya lo hablamos desde el ámbito, desde la arista institucional, pero en su opinión personal Bueno, yo no soy creyente. Pero ¿es necesario? ¿O se puede vivir en completa armonía? No tengo ningún problema, no siendo creyente, en ser solidario, fraternal, ayudar a la gente que puedo ayudar. Lo hago cotidianamente. Y en ese mismo sentido, en ese mismo periodo histórico también nacen algunas cosas como las sociedades también fraternales. Existen algunas que fueron perseguidas, que fueron aceptadas en principio y perseguidas después tardíamente, los masones, los templarios, los rosacruces, por dar un ejemplo. ¿Qué importancia tuvieron históricamente y actualmente ese tipo de...? La importancia de cuestionar lo que se daba por obligatorio. Y yo creo que esa capacidad de cuestionar lo que se da por obligatorio es una de las capacidades del ser humano para avanzar. Y yo creo que todos esos grupos lo que hicieron fue cuestionar. Y por eso fueron perseguidos también. Evidentemente, por eso fueron perseguidos. Y en una época como hoy, en donde ya no son perseguidos, ¿qué cabida tienen esas sociedades en el mundo actual? Mira, los últimos ejemplos de religiones, de sectas religiosas aberrantes, los da Estados Unidos. Se hacen multimillonarios a costa de los fieles, terminan en una isla privada, no solo, sino abusando sexualmente de toda la grey, ¿no? Y eso tenemos los ejemplos bien claros, de todo el mundo conocidos, o desconocidos, o ignorados, ¿no? Pero los tenemos, están ahí. Yo creo que hace falta una filosofía de vida,
Una filosofía que tiene que empezar por la solidaridad, la fraternidad, la cooperación y el respeto por las diferencias. Eso me parece fundamental. Y un poco, bueno, el comunismo inicial tuvo algo de eso, y después, claro está, un partido comunista vertical lo liquidó, ¿no? Y no sé, en estos momentos hay grupos nativos que todavía mantienen un cierto tipo de relación social satisfactoria. Y no sé si leíste lo último que se descubrió. Examinando la dentadura fósil de neandertales, se descubrió que consumían un cierto tipo de plantas que protegían de enfermedades. Mire usted. Los neandertales, ¿no? Ya manejaban conceptos básicos y tempranos de... Una característica de esta sociedad es que todo lo de hace unos años es viejo, y todo lo viejo es una porquería. Es así, es así como educamos a los jóvenes, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy viejo, no soy obsoleto, no soy caduco, soy anciano, depositario de sabiduría. Y en el mundo rural todavía se respeta a los ancianos. En la ciudad el anciano es un estorbo. Y a ti te basta ver lo que pasa aquí. Para llegar aquí tienes que tomar el tren. Y resulta que el primer tramo del metro no hay escalera mecánica. Este metro aquí, Escuela Militar, es a prueba de ancianos. Es terrible, terrible. Profesor, moviéndonos ya a una de las últimas categorías, me gustaría referirme a la experiencia que he tenido en diversos países en sus investigaciones. Si nos pudiera como hacer una recapitulación de lo que fue, por ejemplo, visitar los países quizás en África, esa experiencia que usted tuvo, comentarnos un poquito de los países que pudo visitar. Bueno, los países, visité muchos países, di cursos en muchos países, y en algunos puse en marcha sistemas de pedagogía masiva multimedial. Uno de ellos fue en África, Mali. La FAO me pidió que fuera a Mali porque Mali estaba pidiendo fotodocumentales, es decir, diapositivas con pista de audio, ¿no? Y me pidieron que fuera. Fui, hablé con los malianos y me recomendaron que no trabajara con el ministro de Agricultura, sino que trabajara con el ministro de Educación. Y en Mali seleccionamos un grupo de gente. Yo envié ahí 2 peruanos que trabajaban conmigo, que hablaban francés fluidamente, y mi hijo mayor, el que falleció, fue a ayudarles, porque mi hijo en ese entonces, estoy hablando del año 82, 83, manejaba ya muy bien la interfase video computadora. Yo les había comprado una de las primeras computadoras de mesa, ¿no? Y la tengo almacenada en algún lugar. Y ellos 3 dieron un curso, pusieron en marcha un sistema de pedagogía masiva multimedial. Disfruté mucho de esa experiencia porque la gente que nos mandaron para prepararla hablaba su idioma tribal, songalé, soninké, diversos idiomas. Hablaba inglés, francés, y un grupo hablaba además o alemán o ruso. Era la gente que habían enviado a formarse al exterior, había vuelto y no tenía nada que hacer. Entonces los capté y los formé para hacer pedagogía audiovisual. ¿Qué idioma maneja usted, profesor? Bueno, yo en ese entonces
dejé de practicar, me entendía en francés, en inglés, en italiano, en portugués y en castellano, ¿no? Y mis hijos aprendieron castellano conmigo, en el colegio aprendieron francés y luego aprendieron inglés, y ahora mi hijo menor, el que me queda, habla además de alemán suizo, habla italiano, francés, inglés, portugués, castellano y algo de coreano. Algo de coreano. Algo de coreano. En este momento, en el campo en que él se mueve, que es la informática, mínimo hay que hablar 5 idiomas. Es una exigencia. Una exigencia total. Bueno, esa experiencia en Malí fue muy rica, ¿no? Muy rica. Hice otra experiencia en Corea. En Corea del Sur. Fui y lo primero fui a asesorar a la Asociación Coreana de Cooperativas Agrarias. Era entonces todavía una dictadura militar, Corea, y me pasaron el primer día un documental de 52 minutos sobre qué hacía la organización. Y como todos esos documentales institucionales, era autorreferente. Hablaba de la organización y no quiénes eran los organizados y qué se hacía con los organizados. Pero además noté algo raro, tanto así que al terminar les pedí, por favor, me lo pueden pasar de vuelta. Se asombraron, era la primera vez que un extranjero pedía ver de vuelta ese documental, que era lastosísimo, ¿no? Porque era totalmente autorreferente. Entonces tomé nota de las pistas de audio. Fíjate, era un documental para informar a los extranjeros de que era la Asociación Coreana de Cooperativas Agrarias. En todo el programa había unas 40 o 50 pistas de audio. Toda ella era música europea y estadounidense. No había una nota de música coreana. Entonces les dije, pero escuchen, si ustedes quieren que conozca algo de Corea, ¿cómo es que en este programa no se escucha música coreana, canciones coreanas, canciones rurales coreanas? ¿No? Claro. Todas se quedaron, nunca lo habían pensado. Nunca lo habían pensado. Y el sonidista, el que hacía la parte de audio, era un loco por la música occidental y cristiana, entonces traía toda esa música, ¿no? Bueno, ahí envié también 2 personas a dictar un curso y a formar un grupo de coreanos para la práctica de la pedagogía masiva multimedial. ¿Cómo? ¿Recuerda muy a menudo esas experiencias en su día a día? Sí, porque en cada una de esas experiencias aprendí algo. Aprendí mucho, no algo. Realmente aprendí mucho. Se acentuó mi respeto por la diversidad, sobre todo por la diversidad cultural, ¿no? Y de los comentarios, las preguntas, los cuestionamientos que me hacían los grupos de trabajo, fui modificando la propuesta, que inicialmente operaba con el modelo emisor-medio-receptor, hasta crear desde el Perú el modelo interlocutor-mensaje-interlocutor, que es el verdadero modelo de comunicación. Y eso llegué a él justamente dialogando con los participantes en estos cursos y dialogando con autoridades que, de nuevo, repetían en su institución esa estructura piramidal. De la misma institución. Claro. Y claro, el programa para mostrarlos era el programa que los mostraba a ellos, no el trabajo que hacían, ni con quién, ni para quién lo hacían, ¿no? Era impresionante eso, ¿no? Y después en América Latina, bueno, dicté cursos en México, en Cuba, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en
Venezuela, en Brasil, en Panamá, en Paraguay, en Uruguay, en todos lados. Y en todos ellos aprendí o corroboré algo. Por ejemplo, el curso que di en Uruguay era para extensionistas del Ministerio de Agricultura. Y una de las cosas que les planteo es la construcción de la pista de audio. Que si hay música, tiene que estar en plano de fondo, tan baja que el oído y el cerebro la perciben, pero el tono es tan bajo que saben que no tiene importancia. Pero si esa música sube de volumen, tú te peleas entre entender la locución y escuchar la letra de la canción. Totalmente. Bueno, esto lo discutí con parte del curso y al terminar vino el ministro de Agricultura y me pidió si podía hacerle dos trabajos. Un análisis de la comunicación rural en Uruguay y un análisis de la comunicación al interior del ministerio. Le dije que sí, pero para eso necesitaba 20 días para recorrer Uruguay y ver simplemente, olfatear qué es lo que pasaba. Salgo a este viaje y de repente viene alguien corriendo que me da un abrazo. Manuel, ¿cómo te va? Le digo, mire, soy mal fisonomista. Yo estaba en el curso. Ah, está bien. ¿Qué razón tenías, Manuel? Digo, ¿por qué? Dice, mira, yo hago un programa de radio que sale a las 6 de la mañana para campesinos. Y el otro día salgo y lo hago consultando los problemas que tienen, las soluciones que encuentran. Y el otro día salgo después del curso, hago 3 programas y después de hacer el tercero salgo a buscar más temas. Y me encuentro con un campesino que me dice, ¿cómo mejoró su programa, ingeniero? Yo le pregunté, ¿pero y por qué? Mejoró mucho, no sé por qué, pero mejoró. Y si me di cuenta, es que había bajado el nivel de audio a plano de fondo, ¿no? Y experiencias de estas he tenido, pero a montones. Entonces, cuando digo que para que un mensaje sea de comunicación, los contenidos tienen que interesarle al destinatario. Y si no le interesan por falta de información, el mensaje tiene que empezar explicando la importancia que tiene para su vida. Para dejarlo claro desde un primer momento. Los códigos verbales e icónicos, sonoros y visuales, tienen que ser aquellos que él conoce y maneja. Si tengo que introducir un nuevo término, lo explico antes de usarlo. El nivel inicial, el de él, tiene que ser su nivel para irlo elevando gradualmente durante el curso. La estructura de relato tiene que ser una estructura de relato que le facilite comprender el tema. Después te voy a dar el ejemplo donde aprendí eso. El instrumento, ahí ya el instrumento lo defino yo. Si voy a trabajar con analfabetos, instrumento audiovisual. Tan sencillo como eso. Y además utilizo el principio que escuché. Si lo oigo me olvido, si lo veo me acuerdo, si lo hago lo aprendo. Si me equivoco, que no se me olvide. Y lo repite. Claro, ¿no? Y además ahí aprendí, si me equivoco, pucha, que no se me olvida, aprendí el valor del error en los procesos de aprendizaje. Y en lugar de satanizar, castigar el error, usarlo como elemento de aprendizaje. Comprendo. Bueno, el tratamiento formal tiene que ser aquel que produzca la mínima fatiga perceptiva. Y de ahí todas esas pautas de tratamiento de colores, de duración. Un programa de enseñanza destinado al aprendizaje no puede durar más de 18 minutos, porque la densidad informativa es tan alta
que después de los 18 minutos uno pierde la atención. Pierde la fatiga, aparece la fatiga. No es que uno pierda la atención, es que se fatiga. Claro. Y como resultado de la fatiga, la pérdida de atención, ¿no? Y por último, y en resumen de todo esto, el contenido tiene que tener valor de uso para el destinatario. Y eso lo aprendí haciendo programas. Fíjate, ¿por qué llegué a que la estructura del programa es fundamental? De una cooperativa lechera nos pidieron un curso sobre ganado lechero. Hicimos el curso. Fuimos a la academia, a la universidad, y nos dieron el curso. 5 clases de genética, una clase de parición, 4 clases de nutrición, 4 clases de sanidad, punto. Vamos al terreno a aplicar el curso. A la tercera clase de genética no quedaban participantes. Entonces les preguntamos, ustedes nos pidieron este curso y ahora no vienen a tomarlo. Me dicen, mire ingeniero, lo que pasa es que nosotros le vendemos la leche a Nestlé y Nestlé nos castiga, nos baja el precio o por impurezas o por falta de grasa. Ese es nuestro problema. Volvemos y rehacemos el curso. Eran 5 clases de genética, una clase de empadre, 5 clases de lactancia, obtención de leche y tratamiento de leche. Nutrición, 5 clases de nutrición. Pero al llegar a la última clase decíamos, está bien esto de nutrición siempre y cuando el ganado sea de raza lechera. Y ahí venían 3 clases de genética. Y ahí venían recién. La estructura de relato adecuada a las necesidades del destinatario. Todo esto que te digo de las condiciones de un mensaje de comunicación lo aprendimos trabajando con la gente. Eso es lo más importante. Y bueno, qué sé yo, hicimos experiencias de todo tipo. Me acuerdo para CIESPAL, un centro de periodismo para América Latina, financiado por la Fundación Eber, alemana, nos pidieron que fuéramos a dar clases. Fuimos a dar unas conferencias y luego dimos un curso. Y el resultado de un curso bien dado es un paquete pedagógico producido. Y efectivo. Bueno, probado con el destinatario. Bueno, aquí no había tiempo para eso, había tiempo para hacer un programa audiovisual. Comprendo. Bueno, uno de los que fue mi hermano, que trabajó muchos años conmigo. Era mayor que yo y trabajaba muy bien. Y el programa que hizo mi hermano, con equipos domésticos, se pasó por televisión en Ecuador. Se pasó por televisión, porque era la primera vez que se había tomado una artesanía ecuatoriana, se había visto cómo surgía, cómo operaba y cómo vendía. Entonces estaban encantados con ese programa. Por eso te digo, todos estos trabajos en todos estos lugares me fueron aportando conocimiento, enseñanzas, y lo que sí, siempre tuve las orejas abiertas a cualquier elemento que me podía llegar. Estimado profesor, le agradezco mucho la oportunidad, la nueva oportunidad de poder conversar. Le agradecemos desde Melodías del Tiempo. Es un placer. El placer es de nosotros, siempre poder conversar. Y ahora me acuerdo, el autor francés moderno, Éric Satie. Éric Satie, mira. Éric Satie. ¿Quién lo diría? El autor de la Gymnopédie. Ayer estaba escuchando el disco entero. Muy bueno. Es uno de los que admiro. Vamos a dejarles un extracto de la Gymnopédie aquí. Justo aquí. Que tuviste los títulos de las obras de Satie, ¿no? De Satie era la Gymnopédie 1, 2. No, pero además tiene otra serie de obras con unos títulos realmente graciosísimos, ¿no? Claro. Pues bien. No te pierdas esta entrevista y mucho más en Melodías del Tiempo. En Instagram, en YouTube, en Spotify, en Pinterest. Estamos en todos lados. No te pierdas esta entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad.